Leemos en Apocalipsis capítulo 3, desde los versículos 7 al 13. Dice así la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Para que venciere, yo colocaré columna en el templo de Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de Dios, y el nombre de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Leemos juntos: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, Dios eterno, clamamos a ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, reconociendo que necesitamos el auxilio de tu Espíritu Santo. Y reconociendo que hay aquí en medio de nosotros personas que aún son sordas a tu voz y no tienen oído para oír lo que el Espíritu Santo dice, te suplicamos que conforme tu palabra se predica, los oídos sean abiertos para recibir tu verdad, que nuestros ojos sean abiertos para ver tu luz. Y te suplicamos que nos des no solo la capacidad de oír y entender tu palabra, sino la disposición del corazón de vivir conforme a lo que tú nos hablas. Mira, Señor, nuestra necesidad y concédenos en esta mañana estar concentrados en tu palabra y en lo que tú nos vas a decir. Líbranos de distracciones y te suplicamos que nos des victoria sobre todo obstáculo que quiera poner Satanás y tropiezo, y que tú reprendas las obras del enemigo. Lo suplicamos en tu santo nombre. Amén. Pueden sentarse. Hoy tenemos el sexto sermón en la serie de mensajes basados en las 7 cartas a las iglesias. Hoy nos toca hablar sobre el mensaje a la iglesia en Filadelfia. Como siempre, hacemos una breve reseña del lugar y de la situación. La ciudad de Filadelfia fue fundada en el año 140 antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo por un rey que se llamó Átalo II. Pero él la fundó con el nombre con el que él era conocido, Filadelfos.
Él tenía un hermano que se llamaba Eumenes y él tenía una relación excelente con su hermano. Amaba a su hermano Eumenes. Y entonces llamó a esta ciudad la ciudad del amor fraternal, es decir, la ciudad del amor entre los hermanos. Esta ciudad estaba situada de una forma muy estratégica a lo largo de una carretera que era muy transitada y que unía el este con el oeste, es decir, Oriente con Occidente, Asia con Europa. También el área que circundaba esta ciudad era volcánica, había volcanes, por lo cual había mucha actividad sísmica, bastantes terremotos y temblores. Tanto que en el año 17, igual de la era cristiana ya, hubo un terremoto tan fuerte que la ciudad tuvo que ser reconstruida, y entonces el emperador de aquel tiempo, el emperador romano, estamos hablando que en toda esta época imperaban los romanos, el emperador Tiberio la declaró a esa ciudad exenta de impuestos y dio y aportó dinero para la reconstrucción de la ciudad. Esto hizo que entonces la ciudad cambiara su nombre. Por unos 25 años se llamó Neo Cesarea, y este nombre significa la ciudad del nuevo César, en honor a él. Después cambió su nombre una vez más cuando estuvo reinando el emperador romano Vespasiano, que se llamaba Vespasiano Flavio. Entonces la ciudad cambió su nombre a Flavia. Todos estos datos, hermanos, no son al azar, sino que nos van a ayudar en ciertos detalles de lo que la carta contiene. Y bueno, vamos a empezar en el versículo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Recordamos, como cada una de las ocasiones, que Jesucristo envía su mensaje al ángel de cada iglesia, y que este ángel representa el mensajero, es decir, el pastor u obispo encargado de llevar este mensaje a la iglesia en particular. Y dice, esto dice el santo, el verdadero. Vamos a detenernos en esta frase, porque como en todos los mensajes es muy importante que entendamos esas descripciones de Cristo. En cada carta hay una descripción de Cristo dirigiéndose a las iglesias, y esto es con alguna razón. Jesucristo fue reconocido como el santo, tanto por sus discípulos como por los demonios. Si recordamos aquel relato del Evangelio en Marcos 1:24, cuando él expulsa, en el inicio de su ministerio, expulsa a un demonio, a un espíritu inmundo de un hombre. ¿Qué responde el demonio? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Has venido para destruirnos? Y eso nos tiene que dar mucho a entender algo. Los demonios sabían de su futura destrucción, de su futura condenación, y no sabían, ¿será este el momento? Pero lo importante es como él asegura, él no sabía si ya era su destrucción definitiva, pero sabía algo: yo sé quién eres, el Santo de Dios. Lo mismo se nos dice en Lucas 4:34. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pedro cita el Salmo diciendo y anunciándole a los habitantes de Jerusalén que Cristo había resucitado, que el Padre había confirmado a su Hijo, y le dice: no permitirás que tu Santo vea corrupción. Esa es la profecía cumplida. Es decir, a Jesucristo se le dice tu Santo, el Santo de Dios nuevamente. Luego, cuando el apóstol Pedro está confrontando a esa comunidad en Jerusalén, les dice: ustedes mataron al santo y al justo,
Y esto lo encontramos en Hechos 3:14. Son frases que usaron los apóstoles para referirse a nuestro Señor Jesucristo. Él es el Santo de Dios, Él es el Santo y el Justo. Y nosotros vemos también en el profeta Daniel, en el capítulo 9 y versículo 24. Como voy diciendo las citas un poco rápido, los que están anotando las pueden ver después. Pero lo principal es estar prestando atención. Estamos apenas empezando el sermón. Si ya lleváramos una hora y yo veo gente adormeciéndose, entiendo eso. Pero empezando el sermón debemos estar muy atentos a la palabra de Dios. Dice Daniel 9:24, de la profecía de quién vendría el Mesías, y le dice: el Santo de los Santos. ¿Por qué estamos viendo todos estos versículos? Porque una frase como esta, esto dice el Santo y el verdadero, nos tiene que llevar a todas las otras ocasiones en las cuales nuestro Señor Jesucristo es confirmado como el Santo de Dios. Pero esto nos indica también su deidad, su divinidad, al entender que en la Escritura esos términos, el santo y el verdadero, se refieren a Dios mismo. Vamos a ir juntos a leer Apocalipsis 6:10. ¿A quién se le llama así? Apocalipsis 6:10 nos habla de que aquellas almas que sufrieron martirio por la causa del nombre de Cristo clamaban a gran voz a Dios y le decían: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces vemos a esta multitud de mártires refiriéndose a Dios como Señor santo y verdadero. ¿Hasta cuándo no vengarás? Entonces vemos en esta frase, el santo y el verdadero, unas características de Cristo que solo son características de Dios. Cristo es el verdadero, Él mismo es la verdad. Muchos conocemos Juan 14:6, cuando Él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es la verdad. También se refiere Jesucristo, el apóstol Juan nos describe en Juan 1:9, aquella luz verdadera venía a este mundo. Luego Jesucristo, hablando de sí mismo, dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida, en Juan 6:55. Él mismo habla también de sí mismo, Jesucristo, en Juan 15:1, diciendo: yo soy la vid verdadera y los que estamos en Él estamos en el verdadero. Quisiera leer, y los que pueden lo buscan conmigo, la primera epístola de Juan, capítulo 5, y en el versículo 20, lo estudiamos hace unos meses, pero vean qué versículo más revelador con respecto a la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces vemos que el Padre es el verdadero y el Hijo es el verdadero, pero no son dos verdaderos, es un verdadero Dios. Esto dice el santo y el verdadero. Seguimos en el versículo 7. El que tiene la llave de David. Este versículo viene casi textual de algo que podemos encontrar en Isaías 22:22.
Los que pueden vayan ahí conmigo, Isaías 22, 22, y vamos a ver la similitud tan grande de lo que se dice aquí. Estamos leyendo que Él es el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y resulta que encontramos en el profeta Isaías, en el capítulo 22 y en el versículo 22, lo siguiente. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. El texto es el mismo, pero les voy a contar, como no nos da tiempo de leer todo Isaías 22, ustedes lo pueden hacer después, de qué es de lo que se trata. Había un mayordomo en la casa de David de nombre Sebna, y él había sido infiel. Y entonces el Señor está dando una profecía de que lo va a quitar y va a poner a otro mayordomo. Y eso es un caso específico, pero tiene un significado adicional. Él dice, yo voy a poner a un verdadero mayordomo fiel sobre su casa. Vamos a ver si entendemos lo que estamos hablando. La casa de David, ¿a qué se refiere? La familia de David, la administración del reino de David físico. Y había un mayordomo, y ese mayordomo fue hallado infiel, y Dios promete poner a otro que sí va a hacer la labor con fidelidad. Pues ese Sebna, mayordomo infiel, muy probablemente puede representar a los judíos que hicieron mal su labor. Esto es importante por algo que vamos a hablar ahorita dentro de un momento, porque en esta carta también se nos habla de los judíos una vez más, y la situación del judaísmo con el cristianismo. Pero bueno, hasta este momento lo que tenemos es el dato de que Cristo, ese que acabamos de ver, descrito como el santo y el justo y el participante de la deidad, de la divinidad, también ahora nos es mostrado en su otro lado como el descendiente de David, aquel que ahora es fiel en su casa y tiene la tarea de que Él abre y cierra la puerta de la casa de David. Un mayordomo administra todo en una casa, pero Cristo mismo es descrito no solo como un mayordomo de la casa, sino como el dueño mismo de la casa. Y Él ahora se nos dice que tiene una llave que Él, cuando abre, nadie puede cerrar, y cuando Él cierra, nadie puede abrir. Esta llave tiene que ver con la iglesia. Cristo es quien da la aceptación a los que Él recibe, y a los que Él recibe nadie puede rechazar. Pero también Cristo hace la otra labor de expulsión. La iglesia lo hace a través de la iglesia. Si ustedes recuerdan el relato que está descrito en 1 Corintios capítulo 5, cuando hay una excomunión, el apóstol Pablo, ¿qué dice? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. Hay una llave para la entrada y hay una llave para la salida de aquellas personas que entran en la comunidad de la iglesia, que ahora nosotros somos esa casa de Dios, esa casa de David. Pensemos en esto un poquito. Nosotros no somos quienes para cerrar la puerta a alguien. El Señor es el que ha indicado las características y los requisitos de a quienes y de qué manera pueden recibirse las personas. Pero también Él ha dado características de cómo tiene que comportarse la iglesia en cuanto a la aceptación y a la excomunión, porque esta es su casa.
Nosotros no podemos administrar la casa de Dios conforme a nuestras opiniones o a nuestros gustos. Esta es la casa del Señor. Y al decir que Jesucristo tiene la llave y es Él, ¿cómo hacemos nosotros? Nosotros no tenemos otra cosa que hacer que ir a su palabra, porque Él aquí nos dio las instrucciones. ¿Quiénes deben ser admitidos? El Señor, como en otra ilustración que decía en otra oportunidad, el Señor es el arquitecto del edificio que Él construye, con el fundamento en Cristo mismo, y Él dice cuáles son los materiales a utilizar, no nosotros. Y somos irresponsables si utilizáramos, y es realmente una temeridad hacer las cosas a nuestra manera. No, Él es el que abre y Él es el que cierra, pero esto tiene que darnos no solo una advertencia, sino también gozo y confianza de que Él está a cargo de su iglesia. Él tiene las llaves. Él tiene la llave. En el versículo 8 dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Vamos a hablar un poquito sobre este simbolismo. Es realmente sencillo. Nosotros a veces queremos hasta quebrarnos la cabeza para encontrar símbolos complicados. A veces no es tan así. Una puerta abierta tiene un significado sencillo. Una puerta abierta es una oportunidad que el Señor Dios da a su iglesia. Eso es lo que Él dice. Iglesia de Filadelfia, yo les abrí una oportunidad. Y ustedes están haciendo un ministerio porque yo les he abierto esta puerta. Y nadie puede ir contra lo que el Señor ya ha determinado. Hay un ministerio que realizar. Nosotros leemos en Romanos 8:31 algo que se relaciona con esto, y dice: si Dios es por nosotros, escribía el apóstol Pablo, ¿quién contra nosotros? Bueno, esto es parecido. Si el Señor nos ha abierto una puerta, si de verdad es Él, si esas cosas no las estoy haciendo yo porque se me ocurrió, entendamos que nadie va a poder cerrar esa puerta. Muchas veces nosotros nos ponemos dudosos, y pienso que esto ataca en mayor medida a los ministros, y uno se pone a dudar. Yo esto que estoy haciendo, y con temor. Pero nosotros debemos volver a la Biblia y decir: Señor, si tú abriste esta puerta, nadie más la puede cerrar. Dios ha abierto oportunidades para el servicio, no solo a los que tienen un ministerio oficial. Eso es algo que tenemos que quitar de nuestra mente también. Hay muchas formas de servir. A veces se ha vuelto tan común el asunto de que la gente busca ministerios visibles, y eso es lo que piensan. Entonces, que si no tienen la oportunidad de hacer algo que es muy notorio y muy visible, entonces pueden decir: en esta iglesia no hay nada en qué servir. Hermanos, el Señor ha abierto una puerta, y esto lo podemos decir a la iglesia como tal, pero la iglesia está formada de individuos. Entonces nosotros deberíamos preguntarnos: ¿qué puertas me está abriendo el Señor a mí para el servicio? ¿En qué puedo ayudar yo? Y si el Señor abre esa puerta y Él dice que nadie la puede cerrar, tengámoslo por gran bendición. ¿Estamos aprovechando la puerta que el Señor nos abre? Hay muchas situaciones que, si somos observadores en cuanto a la vida de nuestra iglesia, el Señor ha abierto una puerta para que entremos y caminemos por el camino que Él nos traza. Versículo 8: yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Quisiera, hermanos, que reflexionemos un poquito en esta frase:
aunque tienes poca fuerza. De las 7 cartas a las iglesias, hay solo 2 cartas en las cuales no hay reprensiones, reproches. Es Esmirna la primera y esta otra, Filadelfia. Una iglesia que anda bien no es equivalente a una iglesia que no tiene problemas. ¿Entienden? Se trata más bien de que esos problemas que la iglesia enfrenta los está tratando bíblicamente, guardando su palabra, cuidándose de no negar su nombre. Vean, mis hermanos, nosotros venimos aquí y escuchamos sermones, y a veces los sermones nos golpean y nos confrontan y nos hacen sentir: estoy lejos de esto que dijeron. Nuestras almas se conmueven. Ahora, esto no tiene que suceder simplemente para que yo llegue a mi casa deprimido y triste y diciendo: qué mal que estoy yo, qué lejos que estoy de lo que Dios pide, y ya. No, hermanos, porque el Señor conoce que tenemos poca fuerza, pero si esa poca fuerza la estamos usando para pelear esta batalla, Él no nos recrimina. La recriminación del Señor está en si usted oye la palabra y es sordo a eso, o si esa poquita fuerza que usted dice tener no la está usando para la batalla. Veamos en esto qué ternura la del Señor, que le diga a uno, a cada uno de ustedes y a mí: yo sé que usted tiene poquita fuerza, yo sé que usted es débil. El Señor es considerado con eso, pero ¿qué es lo bello? Con esa poquita fuerza tenemos que luchar. No tenemos que pretender llegar a ser unos gigantes espirituales para hacer nuestra labor, ni para servir al Señor. No, con esa poquita fuerza se le puede servir al Señor. Y como dice, cuando estábamos viendo Joel, ¿recuerdan aquel versículo? Diga el débil: fuerte soy. Es más bien, nosotros, si reconocemos nuestra debilidad y las poquitas fuerzas que tenemos, entonces es cuando somos bienaventurados. No dice la primera bienaventuranza: bienaventurados los pobres de espíritu, los que reconocen su pobreza. Cada uno de ustedes, mis hermanos, no se desmotive, no llegue desmotivado porque la palabra del Señor le confrontó y ve lo lejos. No, Señor, gracias porque abriste mis oídos y mis ojos y puedo ver en tu palabra cuánto me falta, pero también puedo ver que tú estás extendiendo tu mano para auxiliarme y para llevarme por el camino. Entonces la pregunta es: ¿estás luchando o te diste por vencido? Porque eso sí, si usted no está luchando, entonces sí hay problemas graves. Pero si estamos luchando por guardar la palabra de Dios, entonces tengamos confianza. Vamos a ir al Salmo 119, 11. Bueno, los que muchos pueden saberlo. Y es con respecto a cómo es que se guarda la palabra de Dios, porque el versículo que dice: aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. ¿Cómo se guarda la palabra de Dios? En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Nosotros vamos a la palabra de Dios, procuramos ser atentos a lo que ella dice y guardar esto en nuestro corazón, porque ¿qué nos motiva? Saber mucho de la Biblia, saberme capítulos enteros. Amén, si lo podemos hacer, es beneficioso siempre, pero ¿es ese el propósito? ¿Hacernos eruditos de la Escritura y saber mucho? El salmista lo que dice es que es para no pecar contra ti.
Eso es lo que nos tiene que mover. Un ánimo de agradar al Señor, un ánimo de no ofenderle. Nosotros no podemos guardar la palabra del Señor en su corazón si no la estamos entendiendo. Hoy hice un pequeño ejercicio con mis estudiantes de escuela dominical y comprobé algo que ya yo sabía, pero lo tenía que comprobar. Esta es nuestra semana patria, bueno, todo el mes. Y entonces todos sabemos el himno nacional, y quise decir unas frases del himno nacional. Y lo saben los chicos, y les digo, ¿usted sabe qué significa? ¿Sabes qué es tenaz? ¿Sabes qué es tosca herramienta? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque nos enfrentamos a esta triste realidad. Nuestros niños aprenden cosas de memoria y no las entienden, y entonces no hay provecho para sus vidas. Se aprenden las cosas aquí de memoria sin entendimiento, y eso pasa en la iglesia también. Se va y aprende de la Biblia y puede recitar lo que dice la Biblia y no lo está entendiendo. Entonces tenemos que ser diligentes en que si el versículo dice, has guardado tu palabra, yo tengo que decir, ¿cómo hago para guardar su palabra? Entonces tiene esos dos elementos. Tengo que entender, porque si no entiendo las palabras, no me sirve de nada. Es como otro idioma. Y además de entendimiento necesito auxilio divino, porque este es un libro santo. Solo el Espíritu Santo me puede ayudar a entender lo que Dios pide de mí y a vivir conforme a lo que Dios pide. Entonces no es así nomás guardar su palabra. No es tarea que podamos hacer en nuestras fuerzas, ni sin el auxilio del Espíritu Santo, pero fue prometido. Cristo lo prometió. El Espíritu Santo os guiará a toda verdad. El Padre lo enviará en mi nombre. ¿Cree usted en el Espíritu Santo y en la acción iluminadora del Espíritu Santo? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Pues precisamente tenemos que estar guardando la palabra de Dios para ser capacitados y no negar su nombre. Esto lo habíamos visto en otra de las cartas, lo que significa negar su nombre. Y hablábamos de aquel nombre que es sobre todo nombre, que es el Señor, el Adonai. No podemos negarle a Él. Y decíamos, la gente está dispuesta a soportar nuestra religión en tanto no afirmemos que Jesucristo es el Señor y el único Salvador y el único camino al Padre. Pero si nosotros cedemos en eso y nos acomodamos y pensamos que una religión cristiana es una buena religión, como muchas otras religiones hay, ya negamos su nombre. El versículo 9 dice lo siguiente: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Hay algo que tenemos que tener bien claro nosotros, y es, para el Señor, los judíos, no, los que practican la religión judía, no son más su pueblo. La gente, y se metió eso tan fuertemente dentro del pueblo evangélico, que siguen llamando a los judíos el pueblo de Dios. Un pueblo que rechaza a Jesucristo como el Mesías y el Hijo de Dios no es pueblo de Dios. Claramente está escrito en el Evangelio, Juan 3:36, el que no cree en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Y entonces veamos algo, hay algo importante aquí, porque igual que en la otra iglesia, Esmirna, había sinagoga.
Espero que hayan puesto atención a la lectura continuada que en la providencia del Señor, en Hechos, nos hablaba hoy de algo que necesito hacerles notar. Y es, antes, los cristianos eran tolerados en las sinagogas. Pablo iba a una sinagoga y hablaba con ellos varias veces. Y les hablaba con la Escritura y ellos les permitían antes. Pero después del año 70 se volvieron los más crueles perseguidores de los cristianos. Y la Biblia, Jesucristo les había profetizado a ellos: os echarán de las sinagogas. Ya no se podía. Ya los cristianos no eran considerados parte del pueblo judío, ahora son rechazados completa y plenamente. ¿Por qué? Porque el credo cristiano básico es este: Jesucristo es el Señor. Él es Kyrios en griego, Él es Adonai, y eso no lo pueden soportar los judíos. Y entonces cualquier organización, iglesia o grupo que no reconozca a Jesucristo como el Verbo eterno, Señor de señores, se constituye en lo que aquí estamos leyendo: sinagoga de Satanás. No es cuestión de que yo lo diga, es que lo leemos aquí en la Biblia. Ellos no son judíos, no son pueblo más de Dios, son sinagoga de Satanás. Y vean lo terrible: se siguen reuniendo, tienen las escrituras, o al menos parte de ellas, leen esa escritura, procuran vivir con respecto a esas reglas, pero si no tiene al Hijo, la ira de Dios está sobre él. Y Él dice que va a hacer algo con ellos. Dice: yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Eso me recordó el Salmo 5:11 que leo para ustedes, y dice: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Qué maravilloso, qué cosa más preciosa. Vea lo que Dios va a hacer, y no necesariamente ahora, pero lo hará un día. Dice que Él hace que ellos se postren y reconozcan que Dios los amó, que Jesucristo les amó. Ahora pensémoslo en nosotros mismos. ¿Cuántas veces sufrimos desprecios, rechazos, etcétera, de parte de otros que también hasta se dicen cristianos y de no cristianos? Pero si nosotros somos fieles a Dios, Él un día va a hacer que ellos tengan que reconocer, y tarde o temprano ocurrirá, quiénes somos nosotros y que el Señor nos amó. ¿No es algo maravilloso esto? Que yo pueda decir: algún día estos que están hablando contra nosotros, oponiéndose a nuestra labor, un día reconocerán que Cristo nos amó. Y vean el amor particular de Dios. Por eso es que no podemos ceder ante esa doctrina que le parece tan bonita a la gente, de que Dios ama a todos, cuando vemos a Cristo hablar aquí tan particularmente a los suyos. Y ellos van a tener que reconocer que yo te he amado. No los amó a ellos, los amó a los suyos. El amor particular de Dios por sus elegidos será claro, tarde o temprano tendrán que reconocerlo. Y en esto tenemos que encontrar esperanza en los momentos cuando parece que estamos solos. Recordemos esto, hermanos: si usted es de Cristo, Él defiende los suyos. Está haciendo esto con la iglesia de Filadelfia. Le está diciendo: yo estoy de la parte de ustedes. Ahorita tal vez las cosas no parecen lo que deberían ser, pero yo voy a hacer esto y ellos van a reconocer que yo te he amado. Versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La primera parte del versículo: la palabra de mi paciencia has guardado.
Otra manera de traducir esto, que creo que es más, nos ayuda mejor a entender lo que quiere decir el Señor con esto, que has guardado la palabra de mi paciencia, es esto: has guardado mi mandamiento de perseverar. En la epístola a los Gálatas, capítulo 6, el versículo 9, el apóstol le dice a aquella iglesia: no nos cansemos de hacer el bien. Yo les aseguro, hacer el bien es atractivo para todas las personas, y por un tiempo la gente puede hacer el bien. Hacer el bien hace sentir bien a la gente. La gente quiere sentirse buena y puede hacer el bien en ocasiones. No debemos malentender la doctrina que nosotros predicamos, que se llama la depravación total del ser humano, que lo que indica es que toda nuestra naturaleza es pecaminosa. Pero eso no significa que el ser humano sin Cristo no sea capaz de hacer cosas que son buenas, que son moralmente buenas, y eso hace sentir bien a la gente. La gran diferencia es que el cristiano, número uno, hace el bien buscando la gloria de Dios, no su propia gloria, no el reconocimiento para yo poder sentirme bueno y que hago cosas buenas y que ayudo a la gente. Y número dos, hace el bien de forma perseverante. Aunque no me reconozcan y aunque más bien recibo mal por bien, sigo haciendo el bien. Y hermanos, esto solo un cristiano lo puede hacer. Esto sí ya no lo puede hacer un inconverso. Un inconverso puede hacer bien a veces y a los que le hacen bien. Y puede que lo haga con la intención escondida por ahí de que se reconozca el bien que hace. Pero solo un cristiano verdadero puede hacer el bien procurando la gloria de Dios, a pesar del resultado, a pesar de que no se lo reconozcan, y de forma perseverante. Es decir, el cristiano no dice hasta aquí. Ya yo no voy a ser, como dice el mundo, tonto. Aquí lo que dice es que has guardado la palabra de mi paciencia, y esa paciencia está directamente conectada con el perseverar. Has guardado mi mandamiento de perseverar. ¿Pero perseverar en qué? No en lo que usted elige, en lo que Dios manda, en hacer el bien. Pregunta: ¿está perseverando en el bien o ya se cansó o se dio vacaciones de hacer el bien? La vida cristiana es continuamente de crecimiento y de perseverancia, porque está escrito: el que persevere hasta el fin será salvo. El versículo 10 dice esto, además de lo que leímos: que como has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré. ¿De qué dice? De la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí necesitamos entender cómo es que Dios guarda a los suyos. ¿Cómo es que Dios guarda a los suyos? En el pensamiento que prevalece en las iglesias, si usted anda bien con Dios, tiene que ser preservado de enfermedades, de tropiezos económicos, de problemas familiares. Y esa es la forma en que ellos interpretan que Dios guarda a los suyos. Los tiene en una posición privilegiada al respecto de las aflicciones y pruebas de esta vida. Pero ¿cómo es que Dios promete guardar a los suyos? Es la construcción de esta frase: yo te guardaré de,
es idéntica a la que encontramos en el Evangelio de Juan 17:15. Vayan conmigo por favor al Evangelio de Juan capítulo 17 y el versículo 15 para que entendamos la forma en que Dios guarda a los suyos. Juan 17:15 dice, es Jesucristo en la oración, en la excelente oración que llamamos sacerdotal, porque es Cristo mediando por su pueblo, por sus ovejas, y se dirige al Padre en súplica por los suyos. Y le dice el Señor Jesús al Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esta frase, guardes de, es la misma que está en Apocalipsis donde dice, yo te guardaré de. Es la misma construcción en el idioma original. Y a los que quieren estudiar el tema es bastante interesante porque hay quienes piensan, sin ser promotores del Evangelio de la Prosperidad, es decir, hay hermanos que están de acuerdo en que Dios no exime a sus hijos de problemas en esta vida, de enfermedades, etcétera, y ellos no abogan por el Evangelio de la Prosperidad, en el cual si usted es cristiano y le va mal es que usted no está muy bien con Dios, etcétera. Hemos hablado de esto muchas veces, pero sin embargo llegan a interpretar de que Dios guardará a los suyos de todo lo que viene para el fin, sacándolos. Pero acabamos de leer que Cristo dice al Padre que los guarde, y eso no significa que los va a sacar del mundo. Él no va a dejar que el mal venza sobre ellos. La hora de prueba y la de la tribulación vendrá. Pero entonces, vendrá sobre el mundo entero, sobre todos. La cuestión es, en aquel momento de prueba y de tribulación y de gran tribulación, ¿cómo es que se va a diferenciar el creyente del inconverso? ¿En dónde está puesta la confianza del creyente? ¿Pasará usted por la prueba y por el sufrimiento y la tribulación de la misma manera que pasa el impío? Porque si nosotros leemos en el Apocalipsis, cuando vengan aquellas terribles cosas que han de suceder, lean con atención cuál es la reacción de las personas. ¿Qué dice? Y se postraron ante Dios para pedir perdón. No, dice que más bien se blasfemaban aún más el nombre de Dios y no se arrepintieron de sus idolatrías y de sus hechicerías y de sus fornicaciones y etcétera, etcétera. Esa es la reacción del mundo. Viene la prueba y viene la tragedia y sus corazones se endurecen aún más contra Dios. Y entonces viene el ateo y el impío a decir, ¿y dónde está Dios que permitió tal y cual tragedia? El asunto es, según dice este versículo, que viene una hora de prueba sobre todo el mundo, una hora terrible. Ahora bien, ya estos hermanos de Filadelfia pasaron su hora de prueba. Y todo creyente que ya se nos adelantó pasó su hora de pruebas. ¿Cómo las pasó? Si era de Cristo, el Padre responde a esa oración de Cristo guardando a ellos del mal y no dejándolos tropezar y no dejándolos caer de la fe. Pero los falsos creyentes caerán. Una manera de entender esto, y para no solo aplicarlo con lo que respecta a los sufrimientos o a las tragedias, sino a las tentaciones Primera a los Corintios 10:13 dice que vendrá la tentación, pero que Dios
a los suyos no los dejará más allá de lo que pueden resistir, no permitirá que sean probados, y que junto con la tentación Dios da una salida. Esa es la forma en que el Señor nos preserva del mal. Ahora preguntémonos, en nuestra vida personal, particular, cuando viene la tentación y la prueba, ¿usted está viendo esa puerta que Dios abre para que usted salga? ¿Está viendo la promesa de Dios? Porque es Dios que lo prometió. Junto con la prueba yo les daré una salida. Está escrito, 1 Corintios 10:13. El asunto es, ¿usted está viendo esa salida que Dios da para que no caiga? ¿O cae como cae el impío? Porque si no la estamos viendo, porque si viene la tentación y la prueba, y siempre que viene y sucede tal cosa, caigo. Su problema es con el temperamento. No se contiene en su ira. Y hay ciertas circunstancias que Satanás va a usar para hacerle caer. Pero Dios promete que Él da una salida para que usted no caiga en el pecado de guardar enojo en su corazón. Cada vez que pasa, usted ve la salida o vuelve a caer. Porque si no ve la salida, es porque sus ojos, sus sentidos espirituales están atrofiados. Tiene que estar alerta, como veíamos hoy a 18, para ver, Señor, ¿cuál es la salida a esto? Porque no quiero pecar contra ti. Y tú prometiste darme una salida. ¿Dónde está la salida? Bueno, pues cuando ya venga el momento terrible y difícil, aquellos que no han sabido ver las salidas en su vida cotidiana, no verán cuál es la salida que Dios da. Y pasarán por la gran tribulación como pasan los impíos. Y se mostrará lo que realmente son. Porque este es el asunto con las pruebas. Hermanos, cuando vienen las pruebas, a veces en el lenguaje bíblico Dios dice, para ver cómo es que usted va a reaccionar, viene la prueba. Pero pensemos en Dios, que de veras Dios no sabía cómo usted va a reaccionar. ¿No es más bien que Dios manda eso para que usted se dé cuenta de cómo es usted? Y eso es lo que se revela con las pruebas. ¿Quién es usted realmente? Por eso, con la hora de prueba que ha de venir, Dios le va a mostrar a la gente quiénes son ellos. Y le va a mostrar a los cristianos quiénes son ellos también. ¿Cómo es posible que pasen por lo que pasen, alabando y glorificando a Dios y sin negar su nombre? Mis hermanos, hoy no me va a dar tiempo de terminar la carta, y en general he de confesarles que cada carta lo considero que nos alcanzaría para muchos sermones sobre cada carta. Esa es la realidad. Y he tratado de resumir un sermón por carta porque tenemos un tiempo limitado. Pero hay tanto en cada carta para nuestra instrucción que realmente no alcanza, y habrá otra oportunidad para llegar a eso. Voy a terminar con esta frase y luego de hoy en 8 hablaré de los elementos que no hablamos. El versículo 11 nos dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Algo esencial al cristianismo desde sus inicios es que los cristianos están esperando al Salvador. Por eso es que tenemos esa frase en el Nuevo Testamento, una frase aramea que se dice que utilizaban los hermanos hasta para saludarse a veces, Maranata, el Señor viene. Con eso se consuelan los cristianos en el momento de la prueba y la tribulación. Él viene por mí. Él viene por su iglesia. El Señor viene. Y hace 2000 años los cristianos han creído esta promesa. Y para el incrédulo eso es una mentira porque no ha sucedido. Y nosotros tenemos por la Escritura una amonestación y una clara enseñanza de que nadie sabe el día ni la hora. Pero algo central al cristianismo es que Él volverá por los suyos. Si usted no tiene pensamientos
acerca del día en que Él vendrá. Este es el momento, piénselo. Él prometió, es Jesucristo, es la verdad misma, el santo y el verdadero, el que le dice a su iglesia: yo vengo pronto. ¿Lo cree? ¿Cree que Él viene? Pues si usted cree que Él viene, Él le manda a retener lo que tienes. Y se hace necesario que repita lo que dije la vez anterior: nadie puede perder lo que no tiene. ¿Tiene algo usted de parte de Dios que puede retener? Ahora bien, con el decir retenerlo, es muy importante que abandonemos los significados incorrectos, porque el inconverso tropezará en la Biblia 1000 veces. Y piensa alguien al pensar, retén lo que tienes, es que ese cómo está. Y por eso hay gente, y hoy hace 8 me lo decía un joven, que él oía personas que decían: yo creo lo que creo y así me voy a morir. Ya yo sé lo que yo pienso, ya lo pienso y no lo voy a cambiar. ¿Será eso a lo que se refiere este versículo? Retén lo que tienes. Lo que retienes de parte de Dios. Pero no, tenemos que ser humildes y si el Señor dice retén lo que tienes, hagamos ese inventario. ¿Qué es lo que tienes? ¿Tienes algo de parte de Dios? ¿O te aferras al error? ¿Podría el Señor decir a usted y a nosotros, iglesia, como le dijo a Filadelfia: estás caminando bien? ¿Qué palabras más preciosas serían que en este momento el Señor pudiera decirnos: estás caminando bien? Yo sé que tienes pocas fuerzas, pero estás caminando bien. Yo sé que tienes debilidades y sé que Satanás está poniendo tropiezos, pero estás caminando bien. Retenga eso. Y lamentablemente, y la realidad es que no todos están caminando bien, y que hay algunos que no tienen nada que retener. Y por eso es que está escrito que en aquel día al que tiene se le dará más. Pero hay otros que aún lo que creen tener les será quitado. ¿De cuáles es usted? No, el hecho que nosotros prediquemos a gente que tiene mucho tiempo de estar aquí no nos hace pensar que ya están en el reino, ni que han nacido de nuevo. Eso es algo que Dios lo ve. Y nosotros nos afligimos en nuestras almas al ver que gente que se cree cristiana no lo es. Y no lo es porque no se ve un fruto visible y notorio de que tenga algo a lo que pueda decirle: el Señor me lo ha dado y lo voy a retener hasta su venida. Vamos a orar. Oh Dios, que se alegren hoy los que en ti confían y que den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Que se regocijen hoy los que aman tu nombre. Tú eres quien tiene la llave, y tú abres y ninguno puede cerrar, y tú cierras y nadie puede abrir. Padre Celestial, que tu Santo Espíritu venga con poder a nosotros para reconocer nuestra realidad. Que tu santo temor caiga sobre nosotros, sobre los que están aquí y ni han querido entrar, ni dejan a otros entrar. Oh Señor, qué triste realidad para muchos de los que oyen tu palabra y menosprecian la voz de tu Espíritu Santo. Pero tú eres misericordioso. Tú eres grande en misericordia. Y si hoy nos has dado vida, este día es una oportunidad más que tú das para que vengamos a ti en arrepentimiento y para depositar toda fe en tu Hijo Jesucristo. Y te
te pido que nos enseñes a regocijarnos a todos los que amamos tu nombre. Que sea tu bendición sobre tu pueblo. En el nombre de Jesucristo. Amén.